Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña Mónica Cortés Kotcher con la conferencia Palabras que Cuentan, junto a Chablis Estrada. ¿Puedes comenzar, por favor? Buenas tardes para todos o buenos días según sea el caso. Mi nombre es Mónica Cortés Kutcher. Soy chilena, soy profesora y es verdad que cuando las mujeres nos unimos o cuando un grupo de personas nos unimos porque amamos algo como la lectura, es que surge esto de la feria. Así que para mí es un tremendo honor ser parte de la Feria Virtual del Libro de Guatemala, porque la literatura efectivamente cambió mi vida y porque me emociona compartir con muchas mujeres, con hombres también, espacios donde aquello que nos une es la palabra escrita, la palabra oral y sobre todo porque confío plenamente en la transformación que los libros hacen en nosotros. Como invitada tengo también la responsabilidad de mostrarles hoy una conferencia que espero que les guste, espero que sea llamativa y también espero con mucha humildad que la lectura, la escritura sea un medio para que muchos más nos unamos y que también para que muchos más seamos partícipes de esta feria tan bonita. Espero que hoy día les quede un sabor entretenido de esta conferencia que la he titulado, igual que mi libro, no es una novedad. Mi libro se llama Las palabras que cuentan, las que cuentan y cómo las contamos. Y habiéndome presentado, dicho eso, este es mi libro número 23. Escribo porque de vuelta, como lo decía al principio, la literatura cambió, modificó, le dio un nuevo rumbo a mi vida y yo no me veo no escribiendo, no contando, no leyendo para otros, no motivando a que otros lean, participen, comenten. A lo mejor puede que no tengamos la habilidad puntual de escribir, pero sí podemos comentar de un buen libro, podemos comentar de lo que le sucede a un personaje u a otro. Y dentro de ese contexto, de ese amor que yo tengo por la literatura, es que nacen mis libros. Em, yo me defino, y aquí hago la mea culpa, me defino como aquella persona que escribe literatura para niños para fomentar que ellos se adentren en este mundo. Pero hoy día les quiero hablar de esas palabras que cuentan. Y me quiero detener en algunas instancias que tienen que ver como qué son las palabras y cómo esas palabras en alguna medida, en muchos casos muy significativa y en otros casos a lo mejor un poco más introspectivamente, hace que nos demos cuenta que el lenguaje, que aquellas palabras que son un mero instrumento de la comunicación, son ese puente que tenemos entre esta corporealidad y nuestra alma. Es un vehículo que también nos hace mostrar aquellos sentimientos y aquellos pensamientos que deambulan todo el día en nuestra cabeza. Y de eso se trata este libro en particular, que es el que yo quiero compartirles algunos parámetros, algunas cosas como por qué surge este libro y después les voy a leer un apartado que he seleccionado para ustedes. Pero quiero partir diciendo que para mí es un honor poder em, escribir sobre las palabras. Existe mucha literatura de esto, hay que decirlo, yo soy una buena lectora también, pero a mí en particular este libro palabras que cuentan, las que cuentan y como las contamos, em, surge de hace un tiempo atrás de una frase que leí por ahí y que me hizo mucho sentido, hasta antes no lo había considerado, pero em, es esto de qué historia me cuento y para qué me cuento esa historia en mi cabeza. Muchas veces creemos que
que aquello que existe es lo único y lo repetimos y estamos llanos a que esa información que recibimos, ya sea de nuestros papás o de nosotros los profesores en el colegio, em, sea la verdad y a veces la verdad única. Y a raíz de esa situación puntual de decir la historia que me estoy contando, que me cuento a mí o que a veces cuento a los demás, esa historia, em, ¿qué valor tiene para mí? Y ahí es cuando surgen esto que em, las palabras que me digo en mi cabeza permanentemente em, hacen eco en mí y me propuse hablar, escribir y sobre todo hacer una introspección de decir estas palabras que uso, ¿para qué las uso? ¿Por qué las uso en este momento en particular? Y yo sé que la gran mayoría em, nunca hacemos este ejercicio de qué palabras decimos, por qué las decimos, para qué decimos estas palabras. A veces escribimos poesía muy hermosa y en esa escritura, y a veces la leemos en voz alta, yo me quiero detener ahí porque cuando entendemos que lo que estamos haciendo es transmitir un mensaje a otro, y hacer un alto de decir qué mensaje es el que yo quiero entregar al otro, que el otro entienda de lo que yo estoy diciendo. Y ahí es cuando efectivamente nos damos cuenta que en muchas ocasiones en el cotidiano decimos palabras, ya sea a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, pero no dimensionamos lo que ocurre en esa otra persona de aquello que yo digo. Y yo al principio lo encontraba un poco enredado en mi cabeza, pero de poco en poco fui escribiendo y les quiero leer una pequeña introducción que creo que refleja eso de lo que les estoy tratando de contar, de por qué uso unas palabras y otras no. Y esto es para grandes y también para chicos. Eh, para los chicos, para los niños me refiero, a lo mejor es, em, o se considera más normal que a veces utilicemos mal las palabras, pero los adultos también lo hacemos y con cierta frecuencia, en el día a día lo hacemos. También cuando nos comunicamos con los demás. Y yo me quiero detener aquí porque la forma en que yo me expreso de mí afecta o define la opinión o cómo el otro me ve. Y afecta también mis relaciones. Y esas relaciones que a veces creemos que son caóticas y que a veces siempre pensamos que el otro siempre tiene la culpa porque se enojó, porque no le gustó lo que dije. em, si yo hago este ejercicio de decir qué es lo que dije yo, con qué palabras, con qué entonación dije estas palabras, entonces, si yo puedo aislarme un poquito de esa percepción de verme a mí como que dice la verdad y lo correcto, y me pongo a lo mejor en el otro lado y puedo entender de una mejor manera cómo fue mis palabras y cómo fueron mis tonos de voz y cómo fue mi corporalidad frente a lo que dije, por ejemplo, y cuánto eso afecta a otros. Y en eso de que afectan a otros, Eh, me quiero detener en una frase que a mí me hace en particular mucho sentido, que está escrita en un par de libros y que muchas veces las usamos, pero que no le damos a lo mejor el significado y si se lo damos a veces lo vemos someramente. Son aquellas frases que tienen que ver, aquellas palabras que usamos para contar, para narrar nuestra vida. Esa que tiene que ver con los éxitos, con las dificultades, con nuestras emociones y sobre todo con aquellas que muestra esa identidad social. Y cómo esas palabras que yo digo cotidianamente, cómo afectan a otros o cómo los otros perciben que yo las diga.
Y cuando yo hice ese ejercicio dije, bueno, me interesa hacer el ejercicio, darme cuenta si estas palabras que estoy usando son una herramienta para conectarme con los otros o es una herramienta que dificulta la comunicación entre esta persona que está aquí y el que está al frente. Y es ahí cuando es entretenido de vuelta volver al libro y volver a las hojas de este libro y decirle que muchas veces estamos convencidas que la herramienta que usamos para comunicarnos es la mejor y la más correcta. Y yo me hice esa pregunta a lo largo de un tiempo cuando me cuestionaba si lo que yo decía tenía un peso en el otro y cómo lo afectaba. Y dentro de ese contexto también comencé a ver la historia que yo me cuento de mí misma. ¿Qué es la historia que yo me cuento de mí misma? Que puedo hacer las cosas, que soy buena profesional, que efectivamente soy mamá y que me comporto como rol de mamá. Esa historia me la cuento y la verbalizo muchas veces, se la cuento a mis amigos, se lo cuento a mis compañeros de trabajo. Y ahí es donde yo me quiero detener en este libro, que es lo que me quiero detener en ese cómo las cuento, cuándo la cuento, cuándo cuento esa verdad que yo creo que para mí es verdad, es única y irrefutable, pero a lo mejor el que para el que está al frente no lo es tanto y no tiene por qué serlo. Y dentro de las cosas que yo quise poner en este libro, puse muchas frases de libros, pero a lo mejor una frase pequeñita que le da sentido al libro y que en algunos casos está en discursos, porque a veces las repetimos, las repetimos, las repetimos, pero no tenemos claridad, primero, por qué las decimos y segundo, por qué las repetimos. Y nos habituamos a repetir guiones hechos a lo mejor hace un buen tiempo atrás por alguien más, pero jamás cuestionamos el que esas palabras que yo digo, las digo por alguna razón o las interpreto de una forma y el que está al frente o mi familiar o mi compañero de trabajo la interpreta de forma distinta. Entonces, este libro que espero que en algún momento dado puedan conocerlo, me muestra ese cómo las cuento, cómo cuento yo con palabras mis historias. ¿Qué historia es la que yo cuento hacia afuera y qué historia es la que yo me cuento también dentro de mi cabeza? Y hay que decir que aquellos que escribimos, en nuestra cabeza se nos ocurre un montón de cosas cotidianamente, todo el tiempo. Andamos con un cuadernito y anotamos. Bueno, yo comencé a anotar esas frases que me decía a mí misma y trataba de que la historia que yo cuento para mí no es algo tan trivial, a pesar de que a veces lo diga, sino que es un arte que implica una selección de ciertas herramientas para verbalizarlas, una interpretación de lo que yo quiero y creo que el otro va a entender, y también eh, me genera un profundo sentido de pertenencia. Y dentro de eso es que a veces formulamos frases y las anotamos también. Algunos le llaman mantras, otros le llaman afirmaciones, algunas afirmaciones positivas, otros negativas, pero a veces esas afirmaciones nos definen. Y cuando son positivas, creo que ahí no hay ningún problema y todos estarán de acuerdo conmigo en que es entretenido cuando verbalizas alguna afirmación y esa afirmación te beneficia a ti o beneficia a otro. Pero la gran mayoría de las veces, no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, lo que hacemos es que nos repetimos palabras o frases que son generalmente más negativas. Y ahí es donde yo llego a una frase que a mí me gusta, que cuando entendí de dónde venía, yo dije, ah, no, eso debe estar en este libro. Las palabras que cuentan cuando digo no puedo. ¿De dónde viene el no puedo? Y cuando uno lo estudia, cuando uno lo analiza, hay que decir que mucha gente ve y te da fórmulas de dónde viene el no puedo.
Y yo creo que ahí em, me voy a referir a un autor que decía, que está también dentro, y lo voy a mencionar, que era Harrison Ford, que decía, si dices que puedes, estás en lo correcto. Y si dices que no puedes, también estás en lo correcto. Y en el no puede, es una frase que no puedo, la verbalizo, la digo tanto que después ya la he normalizado tanto que no soy capaz de determinar en qué momento la dije. Entonces, cuando nos preguntan algo, automáticamente, ah, yo no puedo. Pero no pensamos si efectivamente ese no puedo tiene algún cuestionamiento. Yo en este libro lo cuestiono. Y lo cuestiono por dos razones. Primero, porque cuando normalizamos algo, creemos que está bien decirlo y lo creemos como válido. Pero si me cambio al otro lado con el ejercicio que dije y decir que sí puedo, también es una posibilidad. Un 50 y 50. También está escrito por ahí esa verbalización de decir 50 y 50. Probabilidades matemáticas. Si lo explicara un matemático, seguramente me daría una explicación científica matemática. Yo lo aplico que si yo puedo decir sí puedo hacerlo o no puedo hacerlo, tiene la misma posibilidad, la misma cantidad o el mismo porcentaje de probabilidad. Y cuando vemos el de vuelta, el no puedo, cuando lo pensamos en negativo, parece que ese no puedo cubriera el 100% de las probabilidades. Y en esa parte de este libro yo me detuve un tiempo para preguntarme si lo que yo me narro, lo que yo me digo a mí misma, se conecta de alguna forma conmigo, hace que yo pueda en algún momento transformar aquello que estoy pensando, ya sea en positivo o en negativo. Y hay que decir que muchos autores plantean que en el negativo casi pareciera ser que no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque los humanos parece que la verbalización de aquello negativo y también lo que pensamos en nuestra cabecita en negativo, pareciera ser que viene con nosotros. Es más difícil y la probabilidad es un poco más complicada cuando trabajamos ese sí puedo. Y dentro de ese sí puedo, en este libro a mí se me ocurrió hacer algunos ejercicios que es más o menos lo que yo le estoy contando, darme cuenta, ser consciente. ¿Quiero contarme historias donde siempre no puedo o quiero contarme historias donde sí puedo? Y, y hay que decir que ambas deberían tener el mismo porcentaje de probabilidades de hacerlo. Ahora, si yo efectivamente me doy cuenta, y aquí está el ejercicio, si me doy cuenta que hoy día dije muchos no puedo y me di cuenta, es probable que mañana diga menos no puedo y aparezca por ahí dentro del día de lo cotidiano un sí puedo. Y en muchos mentores te dicen que si siempre dices que sí puedes, es como que por arte de magia, eso sí puede, van empezando a aparecer más cotidianamente en el día a día. Y ahí se ocurre algo maravilloso que cuando uno lo practica en el ejercicio de darse cuenta de qué palabras digo y cómo las cuento, si en algún momento dado me detengo y dije, ah, dije de vuelta, no puedo, voy a buscar la forma de que mañana diga si puedo. Si hacemos eso, de ese análisis ahí, pequeñito, nada de psicoanálisis profundo, sino que solo decirlo, voy a, ¿qué tal? Si decía 10 voy a decir 9. Al día siguiente puede que diga 8, pero al correr del tiempo puede que mi vocabulario cambie. Y si cambia mi vocabulario, también va a cambiar la forma de narrarme a mí. A lo mejor no van a cambiar los hechos, em, pero sí va a cambiar la interpretación o la forma en la cual yo la puedo entender y cómo yo puedo también, como humano, darme cuenta de esa historia que estoy contándole. Y es por eso que las palabras que cuentan, esas que cuentan, ¿cuáles son aquellas que cuentan? ¿Cuáles son aquellas que cuentan para ti hoy?
Yo me pregunté, y hay que decir que las que contaban para mí en un principio, cuando comencé este libro y hacer los ejercicios, la gran mayoría de las que contaban era aquellas que estaban en mi cabeza y que ponían excusas a todos. Había algo que tenía que hacer, lo puedo dejar para después, pero antes aparecía esa cabecita ahí y empezaba a elucubrar y a generar palabras de vuelta que cuando yo después decía al paso del día y me preguntaba qué hice hoy, y ahí era como que sentía de vuelta una palabra muy usada en nuestro lenguaje, la culpa, y decía, bueno, hoy día no hice nada productivo. Y ahí de vuelta palabras que nos decimos que están cargados de emociones, como la culpa, como el saber que hoy día no llegué al límite propuesto y que el no llegar al límite es el caos propiamente tal. Pero si efectivamente en ambos lados me siento y me analizo, hoy día a lo mejor no era el día para empezar, pero si yo comienzo a analizarme cuántos dije no puedo hoy, solo a analizarlo, no a cambiarlo, y mañana cambio un no por un sí, efectivamente mi cerebro también va a cambiar. Y es ahí donde yo me quiero detener, porque parte de este libro, de que tiene que ver solo con las palabras, bueno, esa es la intención, también te lleva a cambiar eso que está en tu corazón, en tus sentimientos, en tus emociones. Eso que a través de las páginas yo invito a hacer la reflexión, a relacionarse con las palabras que decimos. Cuán crueles son muchas palabras que decimos aquí en nuestra cabeza y no las verbalizamos, pero las pensamos y a veces creemos que eso que pensamos no es tan fuerte o no afecta tanto como la verbalización. Y muchos estudios plantean que sí, o sea, si yo sigo pensando siempre en negativo o sigo diciendo palabras en negativo, em, efectivamente eso va a causar algo en mí. ¿Ya? Y ese algo es lo que yo le he llamado esas como las cuentas, como cuento una historia, como me la cuento a mí también, y eso es un poco más entretenido. Em, y creo que efectivamente hace que uno se dé cuenta, valga la redundancia, de que al poner atención en las palabras que uso cotidianamente, pudiera darme cuenta de aquellos patrones que repito. Y aquellos patrones que repito, primero, si me doy cuenta que repito algo, ya avancé 10 pasos. ¿Ya? Importante darse cuenta. Un ejercicio que yo les invito a hacer a todos los que nos están escuchando es, ¿qué palabra bonita te dijiste hoy? A ti, no al del frente, no al que está a tu lado, no a tu familia, no, no. A ti, ¿qué palabra bonita te dijiste a ti hoy? ¿Sí? Y esto es un buen ejercicio. ¿Cuántas veces nos decimos palabras hirientes a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos decimos palabras que no nos ayudan, sino por el contrario, que nos hunden, que nos hunden? Pero a veces no somos capaces de darnos cuenta cuándo hicimos eso y cómo lo seguimos haciendo. Y en este libro, quiero compartirles un trocito de un texto cortito del capítulo número 1, habla de el poder de las palabras. Y espero que les guste porque efectivamente lo hice con harta. Este capítulo, el uno, fue el más complicado de este libro. Tiene una imagen de portada hermoso. Y entonces yo decía, no puede ser que parta con un capítulo y el uno sea muy, muy confuso, sino por el contrario, debe ser más entretenido para que las personas en el fondo le llamen la atención. Y al capítulo número uno yo le puse el poder de las palabras. Y dice, desde los albores de la humanidad, las palabras han sido el puente que conecta nuestros pensamientos, emociones y aspiraciones con ese mundo tanto interior como exterior. Cada sílaba que pronunciamos, cada frase que formulamos, lleva consigo un significado que puede transformar la realidad, tanto la propia como de quienes nos rodean.
El poder intrínseco de cada frase dicha no solo radica en la capacidad de comunicarnos, sino que también en su una habilidad para influir, para construir y sobre todo para transformar. Son más que simples sonidos articulados. Son símbolos cargados de significado que reflejan nuestra percepción del mundo. Cada palabra es un contenedor de ideas, emociones y conceptos que varían según el contexto cultural, histórico o personal. Por ejemplo, la palabra hogar puede evocar sensaciones de seguridad y de calidez para algunas personas, mientras que para otros puede traernos solo recuerdos de dolor y ausencia. El simbolismo de ellas se expresa también en su uso metafórico. Frases como romper cadenas, volar alto, trascienden su significado literal para convertirse en imágenes poderosas de libertad y aspiración. Estas construcciones lingüísticas no solo comunican, sino que también inspiran y motivan, demostrando que el lenguaje moldea nuestra realidad, también la visión que tenemos del mundo. Las palabras tienen la capacidad de desprender emociones, y esas sobre todo profundas. Un cumplido puede iluminar el día de alguien, mientras que una crítica hiriente puede dejar cicatrices emocionales duraderas. Esto se debe a que no solo las escuchamos, sino que también las sentimos. Están impregnadas de intenciones, de energía, y tienen el poder de reforzar y modificar el autoestima de todas las personas. Considerando el ejemplo de las palabras en el desarrollo de los niños, las frases positivas como creo en ti o eres capaz puede fomentar un sentido de confianza y emociones, mientras que comentarios negativos como nunca lo haces bien pueden sembrar inseguridades que perduran en la vida adulta. Estos efectos no se limitan solo a la infancia. Los adultos también somos susceptibles de las influencias emocionales del lenguaje, tanto en el ámbito profesional, pero sobre todo en el familiar. También el lenguaje coloquial forma un papel importante en la gestión de las emociones, pero sobre todo en las relaciones que tenemos con aquellos que queremos. Y esta capacidad de nombrar, de gestionar las emociones, que hoy en día se habla mucho de ello, nos dice que cuando profundizamos en nuestra inteligencia emocional, el bienestar psicológico viene por añadidura. Lo hacemos por nosotros, no por los demás. Hasta ahí, esta introducción, me queda un resto y allá hay harto material en este libro, pero claro, lo que yo quiero hacer con esto es darles a entender, desde mi perspectiva, por supuesto, lo relevante que son las palabras y cómo el lenguaje, ese lenguaje que va cargado de otras cosas, como las emociones, implica una trascendencia en las relaciones que tenemos con nosotros y con nuestro entorno. Muchísimas gracias, Mónica, por esta excelente conferencia que nos compartes el día de hoy sobre la importancia de las palabras, también esa importancia de cómo nos hablamos, cómo nos decimos. Yo quiero comentarte y estoy muy contenta por ello porque puedo respaldar lo que tú me dices, lo que tú nos estás diciendo. La manera en la que nos hablamos a nosotros mismos es la energía que proyectamos hacia los demás y a veces no es a veces, es necesario, fundamental, creer que somos seres humanos capaces de ser productivos para los demás. Yo lo estoy comprobando. Hoy en día te puedo decir que la manera que me he estado expresando
de una manera más segura de lo que soy como profesional y como ser humano y me está funcionando, me está saliendo trabajo, mi energía es diferente, mi estado de ánimo ha cambiado y eso es lindo. Hay que tratarnos con amor, con respeto, con empatía y pues no dar voz y fuerza a lo que otras personas puedan pensar sobre esa actitud de nosotros, porque ese es el pensamiento de ellos, no de nosotros. Entonces, eso también te lo agradezco, aprendí muchísimo con tu charla del día de hoy y pues bueno, ya pues estamos por cerrar. Gracias, gracias por estar en esta primera Feria Virtual del Libro en Guatemala y agradezco muchísimo a la Confederación Internacional del Libro por la invitación que nos hace para tener a invitados especiales como tú. Dios te bendiga y nos vemos en una siguiente feria y yo le pido a la audiencia que no se desconecte porque hay muchísimos embajadores y muchísimos colectivos que tienen propuestas también muy interesantes que sé que les van a gustar. La Feria del Libro Virtual de Guatemala todavía sigue. Gracias, gracias, gracias.